Bienvenido a una lección sobre la multiplicación de la serie generadora de dos secuencias. Lo que sucede con la secuencia es que cuando multiplicamos dos funciones generadoras, vamos a igualar a una sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más y dejar que b sea igual a b bajo 0 más b sub 1x más b sub 2x al cuadrado más . Para multiplicar a y b necesitamos hacer mucha distribución, pero tenga en cuenta que agruparemos los términos similares, y solo necesitamos escribir los primeros términos para ver el patrón. He configurado el producto de abajo en azul. Observe que la única forma en que podemos obtener una constante es multiplicar a bajo 0 y b bajo 0, que es el término constante del producto. Y ahora veamos qué productos dan como resultado una x. Podemos obtener un término x multiplicando a sub 0, y b sub 1x así como a sub 1x y b sub 0. Si encontramos estos productos y combine los términos similares, el coeficiente del término x sería a bajo 0 por b sub 1 más a sub 1 por b bajo 0, que se muestra arriba. Y ahora para determinar los productos que dan como resultado un término de x al cuadrado, obtenemos un término x al cuadrado al multiplicar a sub 0 y b sub 2x al cuadrado, así como a sub 1x b sub 1x. Así como a sub 2x al cuadrado y b sub 0. Si encontramos estos productos y combinamos los términos similares, el coeficiente del término x al cuadrado sería un sub 0 veces b sub 2 más a sub 1 vez b sub 1 más a sub 2 veces b bajo 0, que de nuevo se muestra arriba y probablemente. Empezando a ver el patrón, y ahora vamos a determinar los productos que dan como resultado un término x al cubo. Obtendríamos un término x al cubo al multiplicar un sub 0 y b sub 3x al cubo, así como un sub 1x, y b sub 2x al cuadrado. Así como un sub 2x al cuadrado, y b sub 1x y finalmente un sub 3x al cubo y b sub 0. Si encontramos estos productos que combinan los términos similares, el coeficiente del término x al cubo es a sub 0x b sub más un sub 1 vez b sub 2. Más a sub 2 veces b sub 1 más a sub 3 veces b bajo 0, que nuevamente se muestra arriba. Y ahora veamos un ejemplo específico. Se nos pide que multipliquemos secuencias 1, 2, 3, 4 por la secuencia 1, 2, 4, 8, 16 . Encontrar los primeros cuatro términos y luego determinar la función generadora. Vamos a hacer esto en la siguiente diapositiva, así que primero ya he configurado esto en azul, donde tenemos la serie generadora para la secuencia 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos la generación series para la secuencia 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente, y mirando el producto a la derecha, un sub 0 será el primer término en la secuencia, un sub 1 será el segundo, más sub 2 será el tercer mandato, y un sub 3 será el cuarto mandato. La única vez que tenemos un término constante es cuando multiplicamos 1 por 1, esto indica que un bajo 0 es igual a 1 por 1 o 1, y ahora vamos a encontrar la x término. Obtenemos un término x al multiplicar 1 y 2x, así como 2x y 1. Esto indica que un sub 1x es igual a 1 por 2x. Más 2x por 1, que es igual a 4x. Ahora sabemos que un sub 1 es igual a 4, y ahora determinemos el término x al cuadrado, al que obtenemos un cuadrado x al multiplicar 1 y 4x al cuadrado, así como 2x y 2x. Así como 3x al cuadrado, y 1 a sub 2x al cuadrado es igual a 1 por 4x al cuadrado más 2x por 2x más 3x al cuadrado por 1. Simplificando, un sub 2x al cuadrado es igual a 11x al cuadrado. Un sub 2 es 11. Y para el cuarto término determinaremos el término x al cubo. Obtenemos un término x al cubo al multiplicar 1 y 8x al cubo, así como 2x y 4x al cuadrado, así como 3x al cuadrado y 2x, y finalmente también al multiplicar 4x al cubo y 1. Un sub 3x al cubo es igual a 1 por 8x al cubo más 2x por 4x al cuadrado más 3x al cuadrado por 2x más 4x cúbico por 1. Simplificando, obtenemos un sub 3x al cubo es igual a 26x al cubo. Ahora sabemos que los primeros cuatro términos de la secuencia son 1, 4, 11, 26 y así que en la segunda parte de la pregunta nos pide que determinemos la función generadora. Volviendo a nuestra tabla de funciones generadoras. La función generadora de la secuencia 1, 2, 3, 4 .
es 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x, y la función de ejecución j para 1, 2, 4, 8, 16 potencias de 2 es 1 dividido por la cantidad 1 menos 2x. Recuerden que formamos esta función generadora reemplazando x por 2x en la función generadora para la secuencia de unos. Bueno, para encontrar la función generadora del producto, simplemente multiplicamos las funciones generadoras. Lo que nos da la función generadora g de x es igual a 1 dividido por el cuadrado de 1 menos x por 1 dividido por la cantidad 1 menos 2x, lo que nos da la función generadora, 1 dividido por el producto del cuadrado de 1 menos x y 1 menos 2x. Espero que esto te haya resultado útil.